estas crisis, yo creo que además hoy se llegan incluso a ámbitos donde no lo habíamos pensado, pues, o sea, en el 78, 79, no recuerdo cuándo es, cuando escribe Prigogine un libro llamado Tan solo una ilusión, donde él, como químico, dice: señores, la ley universal ni es universal, e incluso el concepto de ley lo tendríamos que repensar. Las leyes universales son terrícolas y son históricas, ¿sí? Y llega a decir que lo único que permite comprobar la gravedad es la costumbre, ¿sí? Y que lo único que conocemos de los fenómenos es lo que intervenimos en los fenómenos, ¿sí? ¿Qué quiero decir con todo esto y qué tiene que ver con Tarahumara? De repente oímos crisis y la ligamos con la profunda violencia que estamos viviendo, con nuestras broncas económicas, digamos, que nos afectan el bolsillo, nos agobian un día determinado, a una familia determinada. Pero yo creo que esas son las expresiones de la crisis, ¿sí? Incluso hoy el deterioro ambiental, y yo diría también el deterioro cultural, o sea, esa exacerbación del consumismo, del individualismo, a veces la confundimos o confundimos esos elementos con las crisis, cuando realmente son la punta del iceberg, o sea, son la expresión de esas crisis. Hay todo un enraizamiento que es el que está ya careciendo de sentido, que no está tomando nutrientes que pueda luego expresar, digamos, en ramas, en flores, en hojas, que le den sentido a ese árbol, ¿no? Por eso quería empezar por estos elementos. Entonces, si hay un mundo en el que estamos viviendo, aún nosotros que estamos, por ejemplo, trabajando en comunidades rarámuri, viviendo en la sierra, eso nos envuelve. Entonces, tendríamos que pensar los cambios con una radicalidad a la que no estamos acostumbrados y desde la cual también poco hemos venido trabajando, ¿sí? Y aquí me acuerdo mucho de una poesía de Machado que decía: el hombre no es hombre hasta que no escucha su nombre de labios de una mujer. Y yo creo que de eso se tiene que tratar el proyecto, no solo de reconocernos en la voz del otro, sino de construirnos y recrearnos en la voz del otro. Y se oye bonito, pero es una friega, o sea, no, la poesía nos ayuda, pero es muy complicado, sobre todo porque implica una serie de represiones muy fuertes, porque no estamos habilitados para eso, ¿no? Digamos, tendríamos que desde un escenario muy complejo, de una crisis muy compleja, pensando ya concretamente en la sierra, una violencia con una impunidad, y por ejemplo nosotros ahorita nos sentimos más vulnerados o más vulnerables porque ahorita ya el discurso estatal es de paz, ¿sí? Ya en Chihuahua no pasa nada, y en la sierra realmente no pasa nada, pero por las carreteras, ¿sí? O sea, hay un nivel de violencia que no se había experimentado incluso hace 5 o 6 años. Entonces, ante estas circunstancias de violencia, ante una legalización, digamos, ya masiva de los despojos y de las intenciones por controlar los territorios de las comunidades, una comercialización y mercantilización de toda la vida, de todos los seres y de todas las cosas que pasan por Tarahumara, ¿sí? Yo digo que en Krill, por ejemplo, al indio se le ve cuando vende, ¿sí?
y normalmente en letras, ¿no? Es un supermercado que se llame Yumari, o un festival que se llame Yumari, o un café que se llame Onoruame, o una artesanía de madera o de trapo, pero la persona indígena, no. En San Ignacio se construyó una plataforma para que se le danzara a los turistas cuando fueran. Esa es como la concepción y la capacidad que tenemos nosotros cultural de establecer relaciones con el otro. Por otro lado, veíamos que había un discurso también ya de hace tiempo, un discurso que se había formulado tanto por personas en el ámbito gubernamental, en la academia, en la iglesia, que valoraba mucho a las comunidades, y eso podemos irnos hasta los relatos de los primeros misioneros, pues de repente detectaban y veían gente noble, gente pacífica, gente que trabajaba con mucha armonía con el entorno, etc. Pero eso en nuestras prácticas en poco se traducía, ¿sí? O sea, las prácticas seguían teniendo que ver con alimentarlos, curarlos, evangelizarlos, desarrollarlos, educarlos, en fin. Entonces ahí también se da un quiebre y decimos, no toca cambiar el sentido, que es lo que luego algunos propusieron. No, ahora no los toquemos, y entonces nosotros somos los que aprendemos, y ellos son la perfección. Lo que nosotros estaríamos proponiendo es que haya una multiplicidad de sentidos en la relación. Tenemos muchas cosas que decirnos ambos y tenemos en mucho que trabajar juntos, pero hay que ser honestos. Nuestra capacidad de un diálogo profundo es muy limitada, y si no, la muestra, yo diría, las 2 consultas que hemos tenido últimamente en las comunidades, salvo casos excepcionales, han demeritado mucho la posibilidad de un diálogo realmente entre culturas, más allá de un diálogo de ¿quieres mi reforma constitucional o no la quieres? ¿O quieres que pase por aquí este tubo o no lo quieres? ¿Sí? Me refiero al gasoducto. O sea, ahí hay 2 muestras que en tiempos que la de reforma a la Constitución habrá sido hace 5 años tal vez. En el 93, la primera. No, pero yo hablo ahorita hace poquito. La de la año pasado. Sí. Entonces, no es fácil plantear esta idea de decir, bueno, es que ahora comunidades indígenas y el mundo occidental tenemos que trabajar juntos. Bueno, sí, pero la pregunta es, ¿cómo aprendemos a trabajar juntos si históricamente me he inhabilitado a hacer eso? Y yo creo que en ese sentido, por eso empezaba con la frase de que hay veces que creemos que las soluciones están donde realmente han estado los problemas. Yo creo que, para nosotros ha sido fundamental entender que tenemos que trabajar con nosotros mismos, con nuestra propia cultura, ¿sí? Y entender también, en primer lugar, que las problemáticas no son de las comunidades indígenas, son de todos. Cualquier tema que me pongan ahorita, digamos, que afecte Tarahumara, no es un problema que afecte a las comunidades indígenas. Es más, la crisis alimentaria que se vivió hace también 4 años, 2011. 11, ¿verdad? 4 años, demostró claramente que las comunidades indígenas tenían una serie de sistemas y de habilidades y de capacidades que las mestizas no teníamos para salir adelante en un año muy complicado, ¿sí? Eso no quita que haya habido broncas, pero había formas de salir adelante. O sea, están mucho más preparados para una eventualidad de este tipo que las comunidades mestizas. 2 años antes creo que fue la helada esa tremenda, ¿no? En las comunidades indígenas no pasaba absolutamente nada, fue un día más frío, punto.
y pues uno viajaba y conforme te ibas acercando a las zonas urbanas, realmente el desastre crecía en forma exponencial. Entonces, bueno, lo que es importante plantear es, para nosotros, en primer lugar, los problemas son de todos y nos envuelven y no tienen el origen en la identidad o en el pueblo mismo, ¿sí? No es que el rarámuri como es así generó esto y padece esto, o el mestizo como es así generó aquello y padece esto. O sea, son problemas que nos envuelven a los dos y a los dos nos afectan. Segundo, si históricamente el diálogo a nivel oral o escrito ha sido complicado, abramos alternativas para dialogar desde las prácticas. Y tercero, sí hay que tener una visión histórica. O sea, no podemos plantear el diálogo de tú a tú cuando históricamente y actualmente hay un pueblo que tiene más botas sobre el cuello que el otro, ¿sí? O sea, es algo, por ejemplo, que nosotros le cuestionamos mucho a cierta teoría, o yo diría más bien a cierta política de la educación intercultural que plantea, bueno, aquí estamos distintos, llevémonos bien como hermanos. Pues sí, pero históricamente ha habido uno que le ha dado al otro. No podemos pensar, y esos sistemas se siguen operando, no podemos plantear el diálogo desde una ingenuidad de esa manera, ¿sí?